Bienvenidos al podcast de Wealth Experts. Wealth Experts es una red global de profesionales líderes en banca, legal, bienes raíces, seguros y emprendimiento presentes en varias ciudades del mundo y enfocadas en familias y empresas privadas. En cada episodio conocerás a uno de estos expertos, no solo quiénes son, sino qué podemos aprender de ellos, qué errores evitar y qué soluciones reales existen para tus desafíos diarios en torno a la creación y protección de tu patrimonio. Y aquí está nuestro anfitrión, Andrés Lacatos, fundador de Wealth Experts y asesor patrimonial. Bienvenidos de nuevo a otro podcast de Wealth Experts. Hoy tenemos el gran gusto de tener un invitado especial que nos viene a visitar desde España. Alejandro Gil, bienvenido. Gracias Andrés. Un gusto estar aquí contigo y con todo el grupo. Encantado de tenerte aquí en Zurich. Qué bien que viniste a pesar del frío. Sí. Hoy vamos a tener una charla bien interesante sobre toda la temática de seguros de vida. Es un tema que tal vez usualmente en los bancos y con los abogados no es un tema muy común, pero pienso que es un tema muy importante que le interesa en realidad a todo el mundo, ¿no? Correcto. Porque los seguros de vida pueden ser un instrumento de planificación patrimonial para todo el mundo. Correcto. Y eventualmente no todo el mundo conoce bien cómo funcionan, cuáles son las ventajas, eventualmente desventajas, y cuál es la diferencia eventualmente con otros instrumentos de planificación patrimonial. Por eso, Alejandro, estoy muy contento que estés aquí. Ahorita te voy a dar la palabra para que te introduzcas, pero Alejandro trabaja en Sophos Advisors, que es una empresa de intermediación de seguros y planificación patrimonial. Y bueno, básicamente hoy está aquí con nosotros para compartirnos algunos tips que tal vez muchas personas no sepan que pueden usar en su día a día y en su planificación patrimonial, que usualmente el banquero o el abogado no les va a hablar porque no es un tema que conocen. Y por eso, Alejandro, muy, muy contento de tenerte aquí. Bueno, por favor, introdúcete para los que no te conocen todavía. Claro que sí. Bueno, mucho gusto otra vez de estar aquí contigo. Pues yo soy Alejandro Gil, soy Managing Partner de Sophos Advisors. Sophos es una firma que se fundó en Miami en el año 2016. Es una firma que se crea con dos columnas vertebrales principales. La primera es la utilización de productos de seguro de vida como mecanismo de planeación patrimonial, en donde tocamos cualquier tipo de producto de líneas personales o de líneas vida que existe en el mercado, que va desde productos a término, que van a comprar un riesgo de supervivencia, un riesgo de muerte de la persona asegurada, hasta el otro extremo, que es los productos de vida de Private Placement Life Insurance, cuyo objetivo no es la creación de liquidez como el producto a término, sino es la protección de un patrimonio. Y la segunda columna es la creación y gestión de aseguradoras cautivas, en donde lo que vamos a buscar es la protección del patrimonio empresarial del cliente que normalmente utiliza una estructura de planeación patrimonial. Entonces, 2016 creamos Sophos Advisors en Miami. 2023 abrimos Sophos Advisors aquí en Zurich y estamos en proceso de apertura de Sophos Advisors Europa, que es una agencia de intermediación de seguros domiciliada en España, que se va a dedicar a intermediar productos de seguro de aseguradoras europeas principalmente. Excelente. Bueno, una boutique bastante global. Totalmente. Sí. Con sedes, digamos que en Europa, Estados Unidos, Suiza, por lo cual cubren probablemente los mercados más importantes. Y para nosotros siempre es, al tenerte a ti en Wealth Experts, naturalmente es un valor agregado muy importante porque para todos los casos que tengamos en el grupo de clientes que estén en Latinoamérica, en Estados Unidos o en Europa, sabemos que podemos contar contigo. Por lo cual, por supuesto. Excelente. Con gusto. Bueno, Alejandro, cuéntanos un poco cómo entraste en el mundo de los seguros de vida, qué fue lo que te motivó y por qué piensas tú que, digamos, lo que tú me habías mencionado antes, que los seguros de vida no son solo un producto, sino que son una herramienta para planificar el patrimonio. Pues mira, yo empecé en la industria de seguros aquí en Suiza. Antes de venir a Suiza, yo viví en Barcelona, donde empecé a trabajar en la industria bancaria. Yo era banquero. En el año 2004, yo llego aquí a Suiza a trabajar con un pequeño family office que se enfocaba en clientes latinoamericanos. Y un par de años después, una compañía muy conocida de seguros de private placement, el líder del mercado suizo,
Swiss Life me invita a trabajar con ellos para el desarrollo de PPLI en América Latina y en Estados Unidos. Entonces ahí empiezo la carrera en cómo utilizar este tipo de productos como mecanismo de gestión. Eventualmente me paso al mundo del corretaje. Aquí mismo en Zúrich trabajé con Willis, que eventualmente se convierte en Charles Monat, que es un broker muy importante en la industria también, especializados más en productos de seguro de vida tradicional que en private placement. Willis me lleva a Miami en el año 2014 y en 2016 los dejo para fundar Sophos Advisors, y desde entonces pues esta ha sido mi trayectoria. Entonces yo llegué estando aquí en Suiza. Fue un cambio inesperado, pero pues que ha creado carrera para mí porque me he dedicado ya durante todos estos años a la industria de seguros. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entremos ya en materia. De punto de vista de seguros de vida, esto es algo que es para... ¿Qué tipo de clientela es la típica clientela que atienden ustedes? ¿Y los seguros de vida se puede decir que son solo para clientes de alto patrimonio o también para clientes de un patrimonio menos importante o menos considerable? A ver, dentro de la industria de seguros de vida hay distintos tipos de productos. Entonces, Sophos Advisors se dedica a atender clientes de alto patrimonio, por lo tanto, la utilización de cualquier tipo de estructura es conveniente para ellos por distintas razones. Entonces, tenemos productos de seguro de vida tradicional, que son los productos a término, los seguros de vida universal, los Whole of Life. Son productos en donde tú típicamente pagas una prima anualizada para crear una cantidad de liquidez X al momento del fallecimiento de la vida asegurada. Entonces, los productos de vida tradicional son productos cuyo objetivo principal es generar liquidez para cualquier razón. En las familias de alto patrimonio, pues tiene que ver con temas de legado, con el tema de protección patrimonial, con el tema de pago de impuestos, con el tema de pago de deudas que se tengan contratadas por cuestiones empresariales, etcétera. Y después está el otro extremo, que es el private placement, que es un producto de seguro de vida cuyo objetivo principal, no es el único, pero el objetivo principal, por lo menos en las regiones donde nosotros trabajamos, es la protección de un patrimonio existente. ¿Qué patrimonio es el más básico para meter dentro de un producto de PPLI? Pues es un portafolio de inversiones en un banco custodio en Suiza o en Estados Unidos o en Panamá o en cualquier otra jurisdicción que preste servicios financieros a estos altos patrimonios. Entonces, ¿qué beneficios tiene tenerlo allí? En el PPLI el objetivo principal es, como te digo, protegerlo, porque al momento que tú transfieres esos activos a la compañía de seguros, técnicamente ese activo deja de pertenecerte, sale de tu patrimonio y se convierte en una reserva técnica de la aseguradora que lo va a gestionar en función a ciertas condiciones para que tú y tus beneficiarios se beneficien de este patrimonio en vida o tras fallecimiento. Entonces, ese es el objetivo principal y los tipos de seguros que hay y las estrategias para los cuales se utilizarían. Ok. Ahorita estamos hablando del pilar privado, ¿no? Porque habías dicho que también ofrecen seguros captivas, que es prácticamente para el sector corporativo. Vamos a quedarnos un momento en el sector privado. Entonces, aquí tenemos seguros de vida, que es para la generación de efectivo, de cash, prácticamente. Y tenemos las PPLI, que son Private Placement Life Insurance Products, que son prácticamente una estructura patrimonial para proteger el patrimonio. Correcto. El private placement, por requerimiento de las aseguradoras con las que trabajamos, requiere de un patrimonio mínimo para invertir. Entonces, pues cualquier persona que tenga ese patrimonio mínimo, que puede ir de 1 a 2 millones de dólares, puede participar como cliente del PPLI. En Europa, el producto de Unit Link, que es un producto más masificado y más abierto al cliente retail, ¿no? Mucho más allá que existe para el cliente. Que es lo mismo, o sea, Unit Link, para los que no conocen las palabras, ¿cuál es la diferencia entre el Unit Link y la PPLI? La terminología y la jurisdicción emisora. El chasis es exactamente el mismo, es un wrapper, en donde tú tienes un activo que es tu cuenta de inversión, con tus fondos de inversión, tus acciones y tus bonos, pero en Europa se conoce como Unit Link. Se emite desde Luxemburgo, Irlanda, Isle of Man, son jurisdicciones tradicionalmente emisoras de productos de seguro de vida, mientras que el PPLI viene más de la tradición americana, en donde el producto existe desde hace décadas y ahora se emite de jurisdicciones en el Caribe principalmente. Okay. O sea que, disculpa que te interrumpa, una PPLI es básicamente una estructura, se puede entender, para la gente que conoce más el trust o las fundaciones, se puede decir que es también una estructura, una estructura donde los clientes pueden concentrar los activos bancarios que tengan. ¿Otro tipo de activos también? Sí. Inmuebles.
Sí, hay, dependiendo de las jurisdicciones, pero el término general es que un PPLI puede aceptar cualquier activo que esté sujeto a valoración, con algunas limitaciones. Por ejemplo, hemos tenido oportunidad de poner dentro de PPLI activos, acciones de empresas operativas, pero Ujú. hay aseguradoras que no quieren tomar Ok, participación en empresas operativas y quieren hacerlo de alguna forma u otra. ok. Bienes inmuebles, no directamente, sino a través de holdings. Ujú, Hemos visto también actualmente ahora, por ejemplo, bursatilización de activos cripto. ujú, Y ese activo bursátil, ya una nota estructurada, por ejemplo, ujú, cuyo activo interno es criptomonedas, lo ujú. puedes meter ya dentro del PPI. Ok, Entonces, es una herramienta concentradora de patrimonio como lo puede ser un trust o una fundación. ok, perfecto. Entonces el PPLI como seguro de vida puede funcionar perfectamente como un trust o una fundación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la interpretación que se puede dar bajo leyes específicas. Como tú sabes, el trust es una estructura que viene del mundo anglo, y que tiene cierto reconocimiento o reconocimiento limitado bajo el Código Civil. No por eso no es que sea desconocido el trust, ni mucho menos, porque en México y en el resto de países de América Latina el trust ya es reconocido como una figura utilizada para la gestión patrimonial. La diferencia fundamental que yo creo que existe versus un trust y el seguro de vida es que el seguro de vida está regulado localmente. Tiene ley, es tratado fiscalmente de una forma específica y por lo tanto no debería ser sujeto a interpretaciones. Ahora, dentro de la industria del private wealth management se da mucho la conversación sobre trust versus seguro de vida, cuando en mi experiencia siempre ha sido trust y seguro de vida, que Ok, no se son pueden combinar. exactos, se pueden combinar y por lo general están combinados de una Ok. forma o de otra. Es lo usual que se Correcto, combinen. O sea que correcto. básicamente el trust se convierte en el dueño de la PPLI. Es correcto, Ok. es Y la correcto. PPLI es la que tiene la cuenta bancaria con todos los activos bancarios. Correcto, correcto. Entonces Ok. el trust tiene un solo activo que es un contrato de seguro de vida. Ok. Entonces, por ejemplo, estructuras tradicionales pueden ser un trust, que es el tomador, que tiene un contrato de seguro de vida de X jurisdicción y ese contrato de PPLI tiene los activos, que pueden Ok. ser cuentas directas en bancos, puede tener holdings con activos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Y después, el beneficiario, en función a la jurisdicción de donde viva la familia, el beneficiario de ese PPLI puede ser la familia directamente porque el ser beneficiarios directos tiene exenciones fiscales, o puede ser el mismo trust porque en la Ujú. jurisdicción donde reside la familia el seguro internacional no está exento de impuestos. Entonces, se puede prestar para muchas formas de poder estructurar. Ok. O sea que básicamente si cuando fallece el patriarca, aplican las reglas fundamentalmente del trust. ¿Cuál es la diferencia cuando fallece el patriarca? Y claro, el patriarca se puede interpretar de diferentes maneras según la estructura, pero digamos que en un seguro de vida, en una PPLI, el que tiene el seguro es el tomador del seguro. El dueño del seguro es el que tiene los derechos y obligaciones en el contrato, que en este caso es el trust. Después está Ujú. la vida asegurada, Ok, que en este caso sería a quien te refieres como el patriarca. La vida ok, asegurada determina la duración del contrato. ok, Entonces, en un contrato de PPLI puede haber más de una vida asegurada. ok. Entonces, lo puedes perpetuar Ah, ok, porque puedes ir acumulando vidas aseguradas ok. conforme evolucionas. O si quieres heredar, Ujú. pues entonces tienes una o dos vidas aseguradas y al fallecimiento de la última vida se pagará la indemnización a quien sea el beneficiario bajo el contrato de seguro, que puede ser el trust o puede ser la familia directamente. Una de las ventajas importantes de esto es que con los seguros de vida la sucesión es privada, no es sucesión testamentaria porque existe libre designación de beneficiarios. Ujú. Entonces es un hecho importantísimo para las familias que atendemos porque, como sabemos, testar en nuestros países es un acto público Sí. por lo general, mientras que la sucesión a través del seguro de vida sería un contrato entre dos partes. Y lo mismo aplica para los trusts. Estoy tratando de que la gente entienda cuál es la diferencia entre las dos estructuras. Si el beneficiario del seguro es el trust tiene su trust deed y tendrá su forma de distribución de los activos o la indemnización a los beneficiarios del trust. Ujú. Ok. Sería la misma forma, que no necesariamente es por sucesión, porque el trust de alguna forma u otra tiene una forma de transferir los activos de forma ordenada y que están Ujú. determinados en el documento del trust. Ok, bueno, entonces hablamos de los PPLIs. ¿Cuáles son las diferencias? Vemos que básicamente se pueden combinar los trusts con las PPLIs. Hablemos un poco más de los seguros de vida. Antes estábamos mencionando que los PPLIs, ustedes, digamos que lo usan más para clientes de alto patrimonio.
¿Cuál es la diferencia con los seguros de vida? ¿Son aptos para una clientela más amplia? Sí, ¿Cuándo lo usan? los seguros de vida tradicionales son más accesibles para el público en general. Entonces, por ejemplo, yo soy un público en general. Yo no soy uno de los clientes que atendemos. Y yo soy un ferviente creyente. Yo creo mucho en los seguros Ok. porque cumplen un objetivo fundamental. Ujú. En mi caso, un seguro de vida que yo tengo es para proteger a mi familia, Ok. para hasta asegurarme de que si a mí me pasa algo Ujú. mañana, pues mis hijos pueden terminar la universidad, pueden tener dinero suficiente y Ujú. tranquilidad económica para dedicarse a lo que se tienen que dedicar en ese momento, que Ok. es la universidad. Ujú. Pero después lo trasladamos a los altos patrimonios. Ujú. Y yo me he encontrado en muchas conversaciones con clientes o con asesores que me dicen, mi cliente es demasiado rico, ¿para qué quiere más dinero? Buena pregunta. Entonces, la verdad de las cosas es que la riqueza tiene muchas más obligaciones, Ujú. porque al momento de fallecer, pues puedes vivir en una jurisdicción cuya ley sobre impuesto a la renta tenga impuestos a la herencia, por ejemplo. Entonces, me voy a enfocar ahora en Ecuador. Ecuador tiene impuesto a la herencia y utilizar un seguro te permite tener la liquidez necesaria para hacer frente al impuesto en el momento que lo necesitas. Ujú. Muchos clientes me dicen, yo prefiero ahorrar porque me va a salir más barato. Ujú. Pero lo que pasa es que la expectativa de vida es una pregunta. No sabes Ujú. cuándo te vas a ir. Y el seguro de vida lo que te permite es precisamente cubrir esa incertidumbre de Ujú. cuándo te vas a ir. ¿Y qué tal si no te da para ahorrar esos 10 millones de dólares que vas a eventualmente necesitar para hacer frente al impuesto? ¿De acuerdo? Entonces, hubo un caso, esto es en Estados Unidos, donde conocemos todos el famoso estate tax. Ujú. Y es una familia muy conocida en Florida, la familia Robbie. La familia Robbie eran los dueños de la franquicia de los Delfines de Miami. Ujú. Y hace unos años, pues el señor Robbie falleció. Y entre peleas entre los hermanos, pues muchos de los activos estaban sin proteger. Eso fue En- un caso público, Es creo, un caso ¿no? público. Sí. Lo pueden Ujú. poner en Google y ahí Correcto. está toda la información con respecto Ujú. a lo que sucedió. La franquicia de los Delfines de Miami la liquidaron en 50 y pico millones de dólares Ujú. porque la familia no tenía liquidez para hacer frente al pago que se Ujú. tenía que hacer por el estate tax al IRS. Ujú. Entonces, esa es una de las primeras razones por las que un seguro de vida es útil, Ujú. porque te permite disponer de liquidez para hacer frente a obligaciones fiscales que puedas tener en ese momento, porque la jurisdicción donde vives te obliga a hacer frente a Ujú. estos. Entonces, en América Latina existe el impuesto a la herencia en Ecuador, existe en Chile, por ejemplo, y hay muchos rumores de que se va a implementar en muchos otros casos. Pero Ujú. mucho más allá del impuesto a la herencia está la compensación para familiares que no participen en el negocio, por ejemplo, y que tengan derecho de participar de alguna forma. Entonces, acciones de la empresa se las dejo a quien Ujú. lleva la empresa, Ujú. pero a ti te dejo un poco de liquidez para compensarte. Ujú. Pago de deudas. La sucesión no necesariamente está sujeta a impuestos sobre la herencia, pero puede estar generando impuestos sobre la renta en lo que se trasladan esos activos a sus nuevos beneficiarios. Ujú. Entonces, lo que te permite es asegurarte que el patrimonio se mantiene intacto. Ujú. Hablábamos hace poco sobre el waterfall, el efecto cascada Esa iba a ser una pregunta que te iba a sí, hacer. que utilizaba la familia Rockefeller. Correcto. Y básicamente el objetivo de hacer esto era mantener los trusts intocables desde el punto de vista liquidez Ujú. y solvencia y asegurarse que los activos productivos se mantenían intactos, no sujetos a liquidación forzosa por no tener la liquidez necesaria. Entonces se aseguraban por generaciones, de manera que la primera generación fallecía, pues los estates, los patrimonios recibían liquidez para hacer frente a las obligaciones que esa primera generación tenía al momento de fallecer y así sucesivamente. Ok. Me gustaría profundizar un poquito más este Waterfall effect. waterfall Cascada. effect que usan los Rockefellers. Antes quisiera entonces resumir el tema de los PPLIs y los seguros de vida. Entonces, muy importante que mucha gente no considera es que los seguros de vida lo que te ayudan es a obtener cash, sobre todo a tus herederos, Correcto, el día que tú no estés, correcto. para enfrentar varios tipos de obligaciones, porque de nada le sirve a la familia que tú seas una persona rica, que tengas muchos inmuebles, por ejemplo, y el día de mañana, cuando tú ya no estás, la familia va a tener que pagar impuestos, va a tener que pagar cualquier tipo de gastos, y si no está el cash, se van a ver obligados a tener que vender activos Correcto. a precios Liquidación. de liquidación, lo cual esa no es la idea de toda la planificación. Por lo cual, muy importante aquí, que creo que muy poca gente lo considera, justo como te preguntaba este amigo tuyo que
Mi cliente es muy rico, ¿para qué necesita seguro de vida? Justamente para asegurar el cash. Y los PPLIs, estructura patrimonial que se puede combinar con los trusts, con la ventaja, para resumirlo brevemente, ¿por qué alguien que ya tiene un trust tendría que considerar eventualmente o podría considerar tener una PPLI adicionalmente? Pues un tema de sucesión, es un tema de eficiencia fiscal. El PPLI tiene muchos beneficios fiscales en la forma en que se invierte. En muchos países alrededor del mundo existe el régimen de control con respecto a si tú tomas decisiones sobre ciertos activos y estás estructurado en sociedades controladas o en estructuras que sean consideradas sociedades controladas, aunque no sean sociedades, el seguro de vida, el PPLI, te saca de esos conceptos. Te permite una gestión más controlada, si quieres llamarlo de esa forma, sobre todo en una región en donde trabajamos, en donde sabemos que a los clientes les cuesta un poco dejar ir ese control. El seguro les permite un poco más estar al pendiente de la gestión del patrimonio sin tener que delegarlo demasiado a un trustee independiente cuyo concepto no entienden. Sí. Entonces es un tema importante. Ese es el beneficio fundamental, pienso yo, la eficiencia fiscal de forma interpretada bajo la ley local, sobre todo, no sujeta a interpretaciones. Ok, excelente. Sí, ese es un tema muy importante porque el cliente, digamos, al cliente latino le cuesta mucho el tema de delegar su patrimonio a un trust, donde básicamente el dueño del patrimonio que han venido acumulando ya es otra persona o una entidad que ya no son ellos. Entonces, eso creo que a todo el mundo le cuesta. Sí. Entonces, ahí es donde eventualmente los PPLIs pueden ofrecer una ventaja. Una combinación eficiente, y sencilla de entender para los clientes. Además que las pólizas de seguro son globales, ¿no? Los trusts se reconocen en ciertos países, pero no en todos los países. Por ejemplo, en Europa ya los trusts no se reconocen. Es correcto. Una de las razones por las que nos decidimos establecernos en España es porque pues ahora por razones geopolíticas se ha dado mucha migración, no solamente de América Latina, sino de otros países del mundo hacia Europa. Entonces, como bien mencionas, un trust en España, por ejemplo, es transparente fiscalmente. Entonces, no importa que sea irrevocable y discrecional, el ingreso se le atribuye al settlor del trust o al beneficiario del trust. Entonces, pues nos hemos encontrado con la empresa aquí en Suiza que había clientes que requerían poder utilizar productos de seguro de vida europeos para poder gestionar su patrimonio una vez que se mudan para acá. Entonces, por eso decidimos montarnos en España. Pero un punto importante que mencionas es la portabilidad o la internacionalidad de los seguros de vida, en donde hoy por hoy una familia de México puede decidir mudarse a España y contratar un unit link para gestionar su patrimonio. Pues ese unit link no tienen que deshacerlo para volver a México, por ejemplo. Exacto. Porque podría tener esa transferibilidad una vez que se regresen a México. O sea, una solución global, en verdad. Y sobre todo hoy en día que vemos que la gente se está mudando de lugar a lugar o que existe este nuevo global citizen, ¿no? Que son estas personas que no quieren estar atadas en un solo lugar, sino que quieren estar entre, ponte tú, Madrid, Miami y algún país en Latinoamérica que se está viendo cada vez más. Esto puede ser algo bastante interesante. ¿No? Mira, te doy un ejemplo de portabilidad muy sencilla aquí en Europa. Tuvimos la oportunidad de asegurar a algunos jugadores de fútbol de clubes aquí europeos, jugadores latinoamericanos que vinieron a jugar acá y los empezamos a asesorar en entrar en contratos de unit link con clausulados muy específicos, en donde sabemos que los jugadores se mueven de un club a otro y entonces llega un jugador a un club francés, por ejemplo, pero le podemos poner cláusulas específicas al contrato luxemburgués en donde ese contrato se puede convertir en contrato español al momento en que él se venga a jugar al Real Madrid o a la Juventus se hace un contrato italiano, etcétera, etcétera. Entonces la portabilidad local. Después está la internacional, en donde puedes tener un contrato mucho más sencillo y no sujeto a reglas específicas. Ok, perfecto. Antes de seguir con el tema de los seguros personales, quisiera hablar más de las cautivas, que es más para clientes corporativos. Creo que este es un tema que aún menos gente conoce y por lo cual creo que sería muy bueno que nos expliques en términos generales quiénes son los clientes típicos que lo usan y para qué lo usan. Mira, una cautiva es una reaseguradora con licencia domiciliada en una jurisdicción donde se permita hacer una reaseguradora con licencia, que no sea una reaseguradora comercial,
que asegura los riesgos de su dueño. Tiene un solo cliente que es cautivo, por eso se llaman cautivas. Que su dueño sería, Su dueño la sería empresa. La empresa en México o en Argentina o en Perú. O sea que el asegurado es una empresa. Exacto. Ok. Lo que asegura son riesgos operacionales. Ok. Entonces, riesgos operacionales podemos ir desde lo más básico. Riesgos de edificios y contenidos, riesgos de responsabilidad civil, por ejemplo, riesgos de directores y oficiales, responsabilidad profesional, entre muchos otros que puedes asegurar. Entonces, ¿por qué es interesante para un grupo empresarial explorar? Porque muchas empresas nos hemos encontrado cuando les habla sobre el tema de seguros de property and casualty, no vida, property and casualty, por lo general el comentario que hacen es que es un gasto innecesario para la empresa. Ujú. Es un gasto innecesario porque para que ellos se beneficien, pues tiene que haber un siniestro. Lógicamente no quieren tener siniestros, por lo tanto compran lo mínimo. Ujú. Entonces, el perfil ideal para este tipo de clientes son empresas que tengan baja siniestralidad, uno, o dos, que sean empresas que tienen dificultad en cubrir ciertos riesgos que no existen en los mercados locales. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. Hace unos años nos tocó hacer una cautiva para un cliente que ellos tienen clínicas de fertilización. Entonces, en el mercado donde ellos estaban domiciliados, intentamos conseguir un seguro local que asegurara la supervivencia del embrión implantado en el vientre materno. Ujú. Entonces, técnicamente es un seguro de vida. Ujú. Entonces fuimos al regulador, le dijimos, mira, estamos buscando aquí y no nos autoriza, no encontramos un seguro que nos asegure la implantación del embrión. Y el regulador nos autorizó a que esto se asegurara en la cautiva. Entonces, un riesgo que existe localmente en el mercado local, pero que las aseguradoras locales no aseguran, y lo colocamos en las cautivas de los Ujú. clientes. Entonces, ¿cómo funciona? Pues se convierte en una herramienta estratégica en donde el cliente, con una buena gestión de riesgos, pues ve que está generando una reserva técnica proveniente de primas de sus negocios y que la puede estar gestionando en una reaseguradora licenciada. Ujú. Pongamos otro ejemplo, digamos una empresa que está en el sector de agricultura Ujú. en Latinoamérica. ¿Cómo le podría beneficiar una cautiva? Por lo general, riesgos un poco más complejos como el sector agrícola, por ejemplo, en donde pues puedas tener los riesgos tradicionales del riesgo de cultivo, por ejemplo, Ujú. de la pérdida de cultivo. Exacto. Quizás los riesgos tradicionales que tú puedes asegurar ya son los límites, porque quizás los mercados locales no te dan la capacidad que tú tienes. Entonces tú puedes contratar una capacidad, puede ser una cosa de 500, Ujú. cuando tu riesgo es de 10,000. Ok. Entonces, Ujú. ese exceso de riesgo tú tienes el derecho de asegurarlo, porque aunque podría ser una pérdida catastrófica y potencialmente no podría suceder. Entonces tienes el derecho de poder asegurarlo y eso lo contratas en mercados internacionales y una forma de ellos es autoasegurándote. Entonces lo que hacemos es calculamos el valor de las primas en función a cierta data que el cliente nos da y un actuario nos determina cuáles son los valores que tenemos que pagar a tu propia reaseguradora a través de un proceso que tiene que seguir para asegurar ese riesgo que está allá. Entonces, por ejemplo, en agricultura está eso, excesos de los límites que quieres contratar, lo que Ujú. te da el mercado local versus lo que tú necesitas, eso es uno. Después, riesgos paramétricos que no son riesgos medibles por una catástrofe, sino son riesgos medibles porque no cae agua, Ujú. por ejemplo. Correcto. Entonces, esos riesgos pueden estar limitados en el mercado local, que tiene un efecto negativo sobre tu operación y que tú puedes autoasegurarlos. Ok, cuando hablas de autoasegurarte, ¿por qué autoasegurarte y por qué no buscar un seguro externo pues, que te asegure? Las empresas te aseguran por lo que te comentaba, porque el mercado local comercial no te da la capacidad para hacerlo. Ok. Entonces, mira, un ejemplo otra vez, o un ejemplo que vimos también fue una cadena hotelera en México. Ujú. Una cadena hotelera en México en la zona del Pacífico. Esta cadena hotelera tiene activos por valor de 150, 200 millones de dólares. Ujú. Y el mercado local únicamente les daba capacidad de 50. Ok. Entonces, un evento catastrófico pues destruye sus activos. Entonces, Ujú. ellos tienen el derecho y la opción de autoasegurar por el exceso de pérdida que les da el mercado local. Ok, bueno, eso es súper interesante. ¿Ok? ¿Cómo funciona? O sea, esto es algo bastante complejo, ¿no? El tema de los seguros, hay que calcular cuál es la probabilidad, etcétera. Si una empresa está interesada en un seguro cautivo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tiene? Primero, me interesaría saber cuáles son los típicos casos, sectores que usan los seguros cautivos.
Y segundo, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo funciona? Mira, no, es agnóstico de industria. Cualquier industria que tenga riesgos operacionales puede autoasegurarse. Bueno, todas las industrias Todas las tienen industrias. riesgos Exacto. Por operacionales. eso te digo, es agnóstico de industria. Ok. Cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo funciona? Para que esto funcione y para que sea un negocio rentable, porque al final, si tú te dedicas a la agricultura y estás montando una empresa de reaseguro para tu empresa de agricultura, tiene que ser un negocio rentable. Para que sea un negocio rentable, tu empresa local de agricultura tiene que reunir ciertas condiciones para que tu reaseguradora funcione y sea solvente y pueda pagar siniestros en caso de... Correcto. Entonces, características principales son empresas que tengan baja siniestralidad, es decir, que al año pues paguen sus primas a las aseguradoras comerciales y las aseguradoras comerciales por lo general no les estén subiendo las primas que tienen que pagar, que realmente suben cuando tienes Pasa muchos algo. siniestros. Ujú. Número 2, que sean sanas financieramente, es decir, que no vean este proyecto como un proyecto a 1 año, 2 años. Una cautiva tiene que existir mientras exista el negocio operativo, porque cada año tienes riesgos operacionales. Entonces, cuando hablo de que sea una empresa sana, me refiero a que tenga flujos de efectivo constantes para que puedan seguir asegurándose, que puedan seguir pagando sus primas. Que tengan riesgos medibles, sobre todo, que tengan riesgos medibles. Y que tengan un gobierno corporativo importante que esté dispuesto a invertir en prevención de riesgos, porque al final la rentabilidad de la industria o de la nueva empresa o la nueva subsidiaria aseguradora va a depender de la gestión que se tenga por acá. Hace un par de años hubo un reporte en prensa española sobre el grupo Inditex, y esto lo comento porque es una información pública, ¿no? Claro. Y el reporte hablaba sobre cuál era el negocio más rentable del grupo Inditex a nivel mundial. Y curiosamente, pues no es Zara, ni Bershka, ni Massimo Dutti. El negocio más rentable, considerando el return on investment, el cálculo, era la cautiva que ellos tienen en Irlanda. Ok, Entonces, explica más. ¿Por qué? Porque por una razón muy sencilla. Busca en Google cuál fue el último incendio en una tienda Zara en cualquier lugar del mundo. Yo creo que nadie hemos escuchado de esto. Entonces, pues ellos están autoasegurándose, considerando que tiene una gestión de riesgos fantástica para todo el grupo a nivel mundial. Hay muchos más ejemplos, porque como usuarios de ciertas empresas no nos damos cuenta de que el mundo de cautivas existe alrededor de nosotros. Apple Care, que es el seguro contra rotura del teléfono, es una prima que nosotros, los usuarios de los teléfonos, pagamos a la reaseguradora que tiene Apple para asegurar los riesgos de pérdida de los teléfonos. Entonces, yo hace un momento te comentaba que el tema de reaseguro es una industria de datos. Entonces, nadie mejor que Apple conoce cuántos teléfonos se rompen por año, pero sobre todo saben cuánto les cuesta repararlos. Entonces, por lo general, el deducible que nosotros pagamos cuando se nos rompe el teléfono, pues está muy por encima de lo que realmente cuesta la reparación del teléfono. Por lo tanto, es un negocio súper rentable para Apple. Y te puedo hablar de travel insurance, por ejemplo. ¿Qué pasa si cancelan tu vuelo o no llegas a tu vuelo o cualquier otra cosa? Todos esos son seguros que van a las líneas aéreas o a los hoteles o todo esto. ¿Qué ventajas fiscales tienen las cautivas? A ver, el seguro es un gasto deducible de impuestos. Correcto. Entonces es un gasto operativo y por lo tanto, si está el proyecto bien estructurado, puedes tener ese beneficio de la deductibilidad. De tu conocimiento, las grandes empresas del S&P 500, por ejemplo, son típicos Ellos son quienes clientes. hacen eso. ¿Ah? Ellos son los mayores usuarios Ellos son los mayores usuarios de cautivas. El derrame en el Golfo de México hace unos años de British Petroleum, la indemnización que se pagó fueron de billones de dólares. Eso vino de la cautiva de BP. Ok, o sea, prácticamente las primas se van acumulando, se van invirtiendo, se van acumulando. Mira, un tema muy curioso que tuvimos cuando nosotros arrancábamos con el tema de cautivas es que los bancos, la industria banca privada, que es con quien nosotros íbamos para que gestionaran la reserva de las cautivas, no sabían cómo tratar a este cliente nuevo, que es una reaseguradora con licencia. Entonces, te lo voy a comparar con el PPLI. El PPLI es una cuenta de una aseguradora de vida, porque quien abre la cuenta con el banco es X, no quiero decir marcas. Sí, claro. Una empresa una compañía de seguros de vida en Luxemburgo abre la cuenta aquí con UBS en Zurich. Pero es una cuenta de una compañía de seguros con licencia. Correcto. La cautiva es exactamente lo mismo. La diferencia es el ramo asegurado. Acá tienes vida, aquí tienes property. O sea, lo que ustedes hacen es estructurar esa aseguradora cautiva. Correcto. Y la gestionamos. Y la gestionan. Correcto. Ok. Correcto. Bueno, hablemos de números. Vamos a hablar de, para los 3 casos.
seguros de vida, PPLI y cautivas. 1 millón asegurado. ¿Cuánto va a costar? Yo sé que es muy difícil porque depende muchísimo de la persona, del estado de salud, del sector, pero para tener una idea. Mira, en seguro de vida tradicional, en donde tú pagas una prima anual para asegurarte por una cantidad de X, es muy difícil darte, porque si la persona tiene 25 años, así tiene 45, cambia completamente. La prima va a ser completamente distinta. Después, si el producto es a término o con componente de ahorro, la prima también va a cambiar muchísimo. Entonces, yo te puedo decir un caso muy cercano. Una persona de 45 años de edad que compre $5 millones en una póliza a término a 30 años va a pagar alrededor de $15,000 al año en Estados Unidos. Uh-huh. Después te vas al mercado internacional, a Bermuda, el monto de las primas puede variar hacia arriba o hacia abajo en función a dónde vivas. Uh-huh. Porque también tu lugar de residencia determina el riesgo que se está asegurando. Ok, eso es seguro de vida. Eso es seguro de vida tradicional. En PPLI, el costo de gestión del PPLI está vinculado como en la banca privada y está en función a la cantidad de activos bajo gestión que pongas bajo el contrato. Correcto. O sea, mayor activos, tus puntos básicos van a bajar. ¿Estamos hablando de 1, 2, 3, 4% o de 0%? Por lo general es debajo del 1%. Ok. Por lo general. Después hay casos o hay proyectos que vienen con activos muy complejos de evaluar o de incorporar de un contrato, y en esos casos o se puede incorporar un fee por establecimiento o un fee de gestión más alto o una combinación de los dos. Ok. ¿Las cautivas? Las cautivas es como el resto también. Súper complejo. Es complejo porque es en función a proyecto. Lo que tiene son fees de gestión. Los fees de gestión por lo general te incluyen actuarios, auditores, directores locales en la jurisdicción donde vayas. Después hay un mecanismo de transferencia de riesgo que sucede dentro de las cautivas. Tienen que participar otras aseguradoras y reaseguradoras para que una cautiva sea hecha de forma correcta. Entonces, esas aseguradoras y reaseguradoras que participan en el proceso de reaseguro cobran un fee por transferencia de riesgo. Uh-huh. ¿Cuánto? Depende de los riesgos que estén asegurando, de los límites que se estén contratando, de la jurisdicción donde estemos apoyando a ese cliente, etcétera, etcétera. Si nos quedamos en un ejemplo, yo sé que es muy difícil, pero para tratar de sacarte un número, ¿ok? Una empresa bananera en Colombia. 1 millón, para mencionar algo. Mira, yo creo que te lo voy a poner en dólares quizás para que sea más sencillo, más que en porcentajes. Nosotros pensamos que el costo mínimo para que nosotros gestionemos un proyecto es de entre $120 y $150,000 al año. Ok. Todo incluido. Ok. Excepto fees legales. Ok. Excelente. Aproximadamente. Y de ahí para allá. Por lo general son porcentajes sobre prima cedida. Es decir, la prima que tú pagas desde el país de origen, uh-huh, se cobran porcentajes. Pero nosotros no podemos o pensamos que a la empresa que participa en esto no le conviene, por ejemplo, pagar primas por debajo de $2,5 millones al año. Ok, o sea que estamos hablando de empresas que tienen que tener una facturación de, al menos, para que valga la pena. Mira, ¿de cuánto? Nosotros buscamos porcentajes sobre revenue, uh-huh, y calculamos que aproximadamente un 5% sobre revenue sería un monto de prima correcta para pagar a la cautiva. uh-huh. O sea, es poco versus el revenue. Uh-huh. Hemos tenido personas que vienen con nosotros y dicen, ¿sabes qué? Yo te quiero pagar el 100% del EBITDA en concepto de prima, pero es que no podemos. No, claro, eso no funciona. Pero si estamos hablando que al menos 150,000 para las primas, esto es se vuelve interesante no para empresas chiquitas, sino que me imagino ya para empresas medianas. Sí, para empresas muy pequeñas no lo es. Correcto. No lo es. Tratemos de descifrar un poco en términos de facturación. Pues lo que te comentaba, $80 millones de facturación por año, más o menos. Ahí. Calcúlale un 5% o 2%. Ok. Pues estás entre 2 y 5 millones de dólares más o menos. Okay, ese es el perfil ideal. Ese es el perfil ideal. Correcto. Okay. Y de ahí hacia arriba tenemos empresas que pagan 10, 15, 20 millones de dólares al año en primas. Ok. Entonces, the sky's the limit. Sí, vamos. Está claro. Hablemos de, o sea, el pago de las primas es cash, ¿no? Se necesita... en cautivas. En general, seguro de vida, las PPLIs, cautivas, hay que pagar, se necesita cash. ¿Cómo se paga usualmente? ¿Hay alternativas o cómo lo hacen los clientes? Mira, en seguro de vida tradicional, término y universal es cash.
ahí es cash. Ahí puede ser una transferencia, un wire transfer. Hay algunas aseguradoras en Bermuda que hacen seguros de vida tradicionales que te pueden aceptar, por ejemplo, pagos con tarjeta de crédito. Entonces, depende. La mayoría son transferencias bancarias. ¿Financiamiento no existe en esa área? Sí, existe un concepto muy interesante que es el premium financing. El premium financing es una forma en la que un cliente que va a comprar un valor asegurado de, vamos a decir, $10 millones neto para ellos, en lugar de pagar la prima de su bolsillo, lo que hace es ir con su banco y le dice, banco, yo necesito que me financies, voy a decir un número, $1 millón que tengo que pagar a la compañía de seguros para que me asegure por $10 millones. Entonces, estos seguros son seguros con componente de ahorro. Los bancos lo que hacen es tomar el componente de ahorro de la póliza de seguro y lo toman como colateral para darles el préstamo a los clientes. ¿Qué beneficio tiene? Pues que el cliente, en lugar de pagar $1 millón a su bolsillo, va a pagar una tasa de interés sobre el préstamo. Por lo tanto, su costo se reduce sustancialmente. Salvo que lleva muchos años, lógicamente, ¿no? Que tenga que pagar muchos intereses. Pero puede deducir esos costos si es operativo de la empresa o en el caso de las cautivas. No, para el seguro de vida tradicional, el premium financing es a título personal. Ok. Ahí no se vincula demasiado a la empresa. Ok. Después, una cautiva puedes utilizarla para asegurar tus riesgos de hombre clave, por ejemplo, en tu empresa local, en México o en Perú, en donde quieras. Lo puedes utilizar también. Pero si vamos a seguro de vida comercial, ese es un tema personal nada más, no desvinculado un poco a la empresa. Se puede hacer, pero por lo general es personal. Excelente. Oye, para terminar este podcast, porque está muy interesante en realidad, y pienso que esto le va a interesar a mucha gente que le escuche, sobre todo que eventualmente no lo ha implementado. Regresemos al sistema de los Rockefeller's Water Cascade. Explícanos otra vez cómo lo han hecho, porque eso es algo que, de punto de vista nosotros, tú sabes que yo soy asesor financiero independiente, y nosotros cuando hablamos de las temáticas de cómo proteger tu patrimonio, los Rockefellers para nosotros es como un ejemplo a seguir, ¿no? Pero mucha gente se pregunta, ¿cómo los Rockefellers después de tantos años siguen siendo una familia con un patrimonio importante? ¿Cómo han logrado que las próximas generaciones no se fumen el dinero, no lo gasten? ¿Cómo lo han logrado? Y aquí es donde entra la componente de seguros, que muy poca gente sabe. Correcto. Entonces, por favor, ilumínanos. A ver, yo creo que el tema fundamental para cualquier familia es evitar que el patrimonio se diluya por no contar con liquidez necesaria para hacer frente a, como mencionaba al principio, todas las obligaciones que adquieres como una familia de alto patrimonio. Entonces, yo creo que un tema importante que han hecho ellos es asegurar a todas las generaciones. Y asegurarlas a partir de que tuvieron conocimiento de la importancia de hacer esto. ¿Y por qué lo digo así? Porque no es lo mismo asegurar a John D. Rockefeller, que cuando se aseguró seguramente tenía 80 años y le habrá costado carísimo, a asegurar a Junior, que tenía 25 años y les costó muy poco por su expectativa de vida era mucho más larga. Entonces yo creo que es involucrar a todos los miembros participantes en todo esto en el efecto cascada, ¿no? Es decir, no te aseguro hasta que ya vaya a ser demasiado tarde, sino empiezo a planear con tiempo la forma en que voy a estar moviendo todos estos activos o voy a estar transfiriendo todos estos activos o voy a hacer frente a las obligaciones que generarán todos estos activos. Entonces, es un tema de gobierno familiar definitivamente, en donde todos están conscientes de que la creación del patrimonio genera una obligación y una responsabilidad importante de preservación para asegurarse de, como mencionas, que las últimas generaciones pues sigan gozando de todo esto. Es un tema de protección y de prevención. Protección y prevención, que es importantísimo y que no se da mucho. Mira, otros ejemplos. ¿Por qué no te aseguras? Pues porque no. ¿Y qué le vas a dejar a tus hijos? Que se arreglen ellos. Entonces, esto es contrario a lo que los Rockefeller pensaron. O sea, ¿cómo funciona el sistema cascada? Alguien habrá empezado con un trust. Correcto. Cuando el settlor, la persona que hizo el trust, fallece, el dinero, pues el trust tiene unos beneficiarios. ¿Dónde entran los seguros acá? La cascada funciona es porque va cayendo el dinero de generación en generación. Okay. Es que se llama el efecto cascada. ¿Dónde entra el seguro? En Estados Unidos, un seguro de vida es un activo sujeto a estate tax. Por lo tanto, siempre está dentro de una figura que se llama ILIT. Siempre lo ha estado. Irrevocable Life Insurance Trust. Entonces, el ILIT lo que tiene son los seguros y el ILIT es quien paga las primas de los seguros. Entonces,
vamos a usar 3 generaciones para menos tantos. Entonces está el papá, el abuelo, el papá y el hijo. Ujú. Los 3 tienen seguros. Fallece el papá, hay obligaciones fiscales por los activos que tiene la familia y Ujú. la transferencia de estos. El trust tiene la liquidez ahora para hacer frente a todos estos. Ninguno de los activos se liquida, ninguno de los activos se diluye y hay liquidez dentro del trust para hacer frente a todo esto. Se muere el papá y sucede exactamente lo mismo. La cascada ya cae a la siguiente generación y así sucesivamente. Entonces se Ujú. van cubriendo los unos a los otros con seguros hechos en el momento adecuado para que en el momento necesario, como le funcionó, como le pasó a la familia Robin, no tengan que liquidar a la franquicia en $50 millones cuando Exactamente. potencialmente valía más. Y algo muy importante, durante la vida, ese patrimonio se trata de no tocar, sino que lo que se hace es que se sacan préstamos. Correcto. Se usa para no tocar el capital o se distribuyen simplemente los dividendos. El ILIT, cuando se fondea de liquidez proveniente del seguro, por lo que generalmente lo que puede hacer es pagar obligaciones fiscales directamente o puede comprar activos con la Ujú. liquidez que tiene. Esos son pasos que puede dar el trust. Puede distribuir dineros a los beneficiarios, definitivamente. Normalmente lo distribuiría a sus propias estructuras, a sus propios trusts, porque Ujú. lógicamente cuando se los entregas al contribuyente americano se convierte en state o en patrimonio Claro, en americano. tax trigger. Exacto. Exacto. Entonces, pues te encargas de que este tax trigger no vaya a suceder o vaya a suceder lo menos posible Ujú. durante la vida de las generaciones. Excelente. Ujú. Oye, esto es un tema que muchas familias tendrían que considerar, sobre todo las personas que han podido construir un patrimonio importante y que no quieren que cuando ellos ya no estén, que el patrimonio desaparezca Correcto. con la próxima generación, ¿no? Fíjate, yo estoy seguro, porque he hablado de esto también con varios clientes, si los clientes supieran cómo hacer esto, yo creo que muchos lo harían, porque lo último que quiere un patriarca es que la familia se pelee una vez que él ya no esté, que es, Correcto. en mi experiencia, en los últimos 25 años, es lo que he vivido siempre, Lo que suele suceder. lo que suele suceder. No me recuerdo de un solo caso donde haya estado todo bien arreglado y que la próxima generación estuviese ya informada de lo que iba a recibir el día que el patriarca ya no estuviese. Entonces siempre vienen peleas y esto es algo que nadie quiere. Aquí Claro. cada patriarca lo que quiere es que intentar que la familia quede junta, y esto se puede hacer solo si se planifica Si hay bien. organización. Lo que el patriarca tiene que ver es que la utilización del seguro de vida no va a ser para su beneficio. Él no va a ver Exacto. absolutamente nada de esto. Sí, Esto es para continuar el legado que Sí. él o sus antecesores crearon en su Sí, momento. Es para exacto. continuar y asegurarse de que el legado permanece dentro de Sí. la familia. Y la idea es que sus herederos hagan lo mismo. Correcto. Esta es un poco la idea. Y para eso, pues se necesita gente como tú, para que la familia se siente, conversen sobre el tema y que haya una planificación, ¿no? Correcto. Es súper importante. Correcto. Es importante involucrar a todas las partes de la familia. ¿En qué países o a qué países viajas usualmente, Alejandro, para que la gente sepa dónde esperarte? Mira, en América Latina, principalmente México, Ujú. Colombia, Perú, son países que he estado visitando regularmente. Ujú. Em, yo con lo que me he encontrado ahora es que las familias prefieren visitarnos más que tener conversaciones Ujú. en sus países. Ujú. Pero Perú, Colombia, Ecuador y México son países en los que usualmente he estado Ok. visitando. Pero si no, siempre estás aquí en Suiza, en España, Exacto, exacto. Siempre disponible o disponible cuando se puede. Pero ahora nos hemos acercado más después de la pandemia con las videoconferencias y exacto. hacemos muchas cosas también por ahí. ¿Cómo te puede contactar la gente? Por email. Por email es la forma más sencilla. Ya eventualmente les podré pasar mis datos para que lo hagan. Es la forma más sencilla. Soy bastante rápido en responder a cualquier cosa y cualquier necesidad, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, ya sea como asesores o como clientes finales, encantado de poder ayudarlos. ¿O tu página web? ¿Cómo sería? La página web es www.sofosadvisors.ch o .com. Sophos se escribe S-O-P-H-O-S. S-O-P-H-O-S, advisors.com. Todo junto. Correcto. Excelente. Bueno, Alejandro, última pregunta. Esta es un poco una sorpresa. Tú formas parte de Wealth Experts. Correcto. Ya tienes bastante tiempo en el grupo.
¿Cuáles han sido o qué valor te ha aportado a ti el grupo? Pues es muy interesante despertarse todas las mañanas y ver que alguien pregunta que necesita algo. Entonces, mayor valor añadido que eso no existe, porque es una comunidad que se apoya mutuamente en resolver desde distintas perspectivas, resolver situaciones que nuestros clientes se enfrentan. Ujú. He visto de todo, pero lo que he visto también es que generalmente hay una respuesta de alguien que está dispuesto a meter la mano o ayudar para la persona que está haciendo la pregunta. Ese es un valor importantísimo de Wealth Experts. Y bastante rápido, responden La rápido. verdad es que sí. Es impresionante Sí, la sí, sí, la verdad es que velocidad sí. a veces. Yo también he visto, sí, hemos visto casos Sí. muy, muy exóticos Muy de bien. gente que necesita un vuelo privado urgente a contactos Sí, sí, sí. en lugares bastante exóticos y siempre hay alguien Dispuesto a ayudar, sí, sí. dispuesto que tiene un contacto que sabe, ¿no? Entonces, y que se ha expandido mucho más allá de Suiza, que es donde tú vives. Miami está muy establecido. Creo que ahora he visto que por España también está la plataforma. Entonces, bueno, yo creo que nosotros que somos los usuarios o asesores de Wealth Experts, pues, hemos visto el valor que nos está dando lo que tú en su momento fundaste no hace tanto tiempo. Sí. Bueno, vamos a tener eventos en Zurich, en Madrid, en Panamá. Son los primeros 3. A ver si te vemos en alguno de estos. Ojalá. Ojalá que el de Zurich. Y si no, bueno, para contactarte ya tienen tu página web. Si no, en Wealth Experts también estamos en LinkedIn, Correcto. donde están todos los miembros, o nuestra página web que es wealth-experts.ch. Perfecto. Por lo cual, bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir un último mensaje a la gente que te está No, nada, escuchando? la gente, ya sean asesores o clientes, no deben de tener miedo a los seguros. Yo creo que el seguro no quiero decir es un mal necesario, porque no es un mal necesario. Es un mecanismo que cualquier familiar que tenga un cierto sentido de responsabilidad hacia lo que ha creado, llámese los activos que ha creado, financieros o no financieros o empresariales, más la protección que quiera tener o dar a su familia, es importante que los tenga en consideración. Entonces, el mecanismo de suscripción de un seguro no es tan complejo, y nosotros nos encanta poder guiarlos y ayudarlos en encontrar las formas más eficientes desde el punto de vista económico y estructural de tener sus seguros. Excelente. Pero muchísimas gracias, Gracias, Alejandro. Andrés. Fue un honor Un tenerte aquí. gustazo estar acá. Que estés bien. Nos vemos pronto. Gracias.